gracias. Pues bueno, encantados de estar aquí en Recrea y de poder compartir con ustedes este proyecto que hemos venido desarrollando aquí en Jalisco gracias a la colaboración que hemos logrado con la Secretaría de Educación Jalisco y con algunos otros compañeros en este proyecto internacionales de otras universidades y de otros centros también de investigación. Así es de que, bueno, vamos a comenzar platicándoles un poquito de qué se trata este proyecto y qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de educación del carácter. Creo que allá adelante va avanzando. Bueno, lo que vamos a platicar el día de hoy es un poco acerca de qué es la educación del carácter, porque como bien decían al inicio cuando nos presentaron, este es un concepto al cual no estamos como muy habituados. Es un concepto que a veces nos puede sonar familiar, pero la mayoría de las veces no tanto, o lo relacionamos mucho con el tema de personalidad y de pronto no estamos como ciertos de que estemos hablando de lo mismo. Vamos ahorita a clarificar un poquito de qué se trata ese concepto, de qué se trata este proyecto que hemos realizado, cuáles son las escuelas de Jalisco que colaboraron con nosotros en este proyecto durante estos años, qué es lo que estas escuelas hicieron dentro de sus centros educativos y bueno, un poco compartir las experiencias y por eso también es que hoy nos acompaña el maestro Gerardo, que ha sido parte de este proyecto y que qué mejor que su testimonio para platicarles un poquito de lo que ha representado todo esto. Entonces, bueno, avanzamos una más. Bueno, este proyecto lo encabezamos en la Universidad Panamericana, en la Escuela de Pedagogía y Psicología, desde el 2019. Es un proyecto que hemos realizado con el apoyo de la Fundación Templeton World Charity Foundation de Estados Unidos. Lo hicimos junto en convenio con la Secretaría de Educación Jalisco, que bueno, que les voy a platicar si ustedes lo han vivido todo esto. Hay un interés importante dentro de la Secretaría por fomentar todos los temas que tienen que ver con la educación cívica, con el tema socioemocional, con la formación y el desarrollo moral de las comunidades de aprendizaje. Y lo hicimos también junto con el Center for Character and Citizenship de la Universidad de Missouri, en San Luis, Missouri, y la Universidad de Navarra. ¿Por qué hablar de educación del carácter en las escuelas secundarias públicas de Jalisco? Yo creo que esto es importante porque, bueno, poníamos aquí estas imágenes, dentro de todos los avances tecnológicos, la globalización, de pronto estamos muy imbuidos en esos temas y podríamos decir, bueno, ¿y por qué resulta relevante hablar de educación del carácter si lo de hoy es el tema tecnológico, el tema de la inteligencia artificial, el tema de aprender a estar en contacto con alumnos y personas de todo el mundo y por lo tanto hablar de idiomas y de una serie de habilidades que sin duda son importantes, por supuesto? Pero hay un tema que es fundamental y que justo a propósito de todos estos desarrollos tecnológicos va a empezar a cobrar mucha mayor relevancia, que es el tema de la humanización de nuestras sociedades, de nuestro entorno y de las personas. Y podríamos decir, ¿por qué de la humanización si ya somos seres humanos, no? Pero sí es un tema que tenemos que devolverlo con mucha mayor énfasis dentro de los ámbitos educativos. No solamente o exclusivamente el tema escolar, pero sin duda el tema escolar es un ámbito fundamental para ello. ¿Qué problemáticas enfrenta hoy la escuela secundaria pública? Bueno, pues podemos hablar de muchos retos que tiene hoy las escuelas públicas y la escuela secundaria en particular, y esto lo conocen ustedes mejor todavía porque lo viven en carne propia. El tema de los cambios curriculares, la falta de infraestructura, la falta de personal para atender o cubrir las vacantes, los tiempos parciales que tienen los profesores dentro de las secundarias y que muchas veces les hace estar en 3 escuelas diferentes y poder tener poco tiempo para convivir y para relacionarse con sus alumnos y con los compañeros que tienen en esas escuelas, la necesidad de una inducción hacia los puestos, un acompañamiento cuando cambiamos de función,
la falta de recursos materiales, nos faltan computadoras, nos faltan papelería, nos falta equipo, nos faltan muebles, etcétera, ¿no? Situaciones familiares complejas que viven nuestros alumnos y que muchas veces son también un gran reto para el docente, para los directores. Contextos socioculturales adversos, una cultura de ilegalidad muchas veces en donde se encuentran nuestras escuelas alrededor, ¿no? Y que incide eso en el ambiente dentro de la escuela. En fin, hay un sinfín de retos y estoy segura que a ustedes se les ocurrirán todavía muchos más, ¿no? La deserción escolar, el bullying, embarazos adolescentes, etcétera. Frente a todo esto, la gran pregunta que nos hacemos y que les queremos hacer a ustedes es: ¿qué puede hacer el profesor frente a estos retos? Estas respuestas se las doy porque siempre preguntamos a los profesores ¿cuáles son los retos de la escuela? Y generalmente pensamos en todo este listado. Y frente a todo esto, nosotros tenemos muy poco que hacer para modificar esto, porque en nuestras manos no está ni manejar el presupuesto, en nuestras manos no está modificar la realidad de las familias, en nuestras manos tampoco está modificar el contexto de la colonia en la que está nuestra escuela, tampoco está en nuestras manos modificar la política para la asignación de plazas o de tiempos para los profesores. Y entonces dice uno, ¿qué puede hacer el profesor? El profesor o el director escolar, pues puede hacer mucho. ¿Y saben por qué? Porque el recurso más importante que tienen las escuelas eres tú. El recurso más importante que tienen las escuelas es la persona del docente, la persona del profesor, la persona del director. Eso es realmente lo que transforma y lo que educa. Los recursos sin duda ayudan, pero no lo son todo. Entonces, el énfasis de este proyecto está puesto justamente en la persona del alumno, en la persona del docente, en la persona del coordinador, todos dentro de la comunidad, no solamente de los alumnos, porque una cosa es real, educamos a través de nuestro ejemplo, educamos a través del modelaje, educamos en la manera en la que tratamos a un alumno, en la que atendemos a una de sus preguntas, en la que lo corregimos o lo retroalimentamos, en la manera en la que ve que nos expresamos del compañero que tenemos al lado, en la manera en la que ve que ayudamos al docente que nos está pidiendo ayuda o que simplemente nos volteamos y decimos no le comparto, ¿no? Todo eso, el alumno lo observa y de todo eso aprende. Mucho más de lo que hacemos que de lo que decimos. Por lo tanto, lo que nosotros queremos abordar o en lo que nosotros queremos poner el énfasis es en esa relación educativa, esa relación que existe entre el educando y el educador y el planteamiento de los fines y de los objetivos que pretendemos en la educación para que esa relación genere frutos. Y esos frutos los veremos en el crecimiento y en el desarrollo de ese carácter de nuestro alumno que va mucho más allá de simplemente lograr aprendizajes escolares, ¿no? Más allá de que aprenda matemáticas, más allá de que aprenda inglés, de que aprenda programación, lo que queremos es que crezca en lo propio de su persona y que sea capaz con eso de humanizar cualquier entorno en el que él esté y de constituir relaciones sanas que le ayuden a desarrollar proyectos de vida plenos. Y bueno, ¿cuál es el proceso que hemos seguido en este proyecto? El centrarnos en el liderazgo educativo. Los profesores podemos tener muchas iniciativas y muy buenas, pero muchas veces el alcance del profesor es limitado y necesita del apoyo también del director. Y si el director o la directora no están involucrados en esto, difícilmente estas iniciativas trascienden. O muchas veces el docente se cansa y dice, ay no, ya, ¿no? En cambio, cuando el director y la directora están realmente interesados en desarrollar una estrategia dentro de la escuela, toda la escuela se compromete con ello. Entonces nos hemos centrado en el liderazgo educativo, en tratar de fomentar un liderazgo virtuoso y un liderazgo de servicio, donde se entienda que el líder no está para mandar, sino para servir a la comunidad. Y para ello,
lo que queremos es devolverle el significado a la educación como una educación del carácter, que forme cabeza, corazón y manos en armonía. Es decir, que formemos nuestra capacidad para descubrir la verdad, para sentir gusto y agrado por lo bueno y actuar en consecuencia, de una manera armónica. De esta manera creemos que podemos transformar la acción educativa a través de un modelo que es el modelo PRIMED, que está ahí por las siglas en inglés, que significan priorizar una educación del carácter, priorizar las relaciones y atender a las relaciones que se dan dentro de la escuela, generar una motivación intrínseca, promover un empoderamiento de los alumnos y de toda la comunidad, es decir, una cultura de participación y una pedagogía del desarrollo. Es decir, que la didáctica, que las estrategias pedagógicas que se lleven a cabo dentro de la escuela tengan este propósito, que la forma de llevar a cabo la disciplina dentro de la escuela esté coordinada con esta intencionalidad. De esta manera es como creemos que se va a transformar esa cultura escolar y que entonces realmente podremos incidir no solo en una enseñanza, sino en una verdadera educación, en una formación de los alumnos y de toda la comunidad escolar, para que los profesores podamos disfrutar de estar también en ese ámbito de trabajo y lo veamos como un ámbito no solo profesional, sino de crecimiento personal. Porque ¿cuánto tiempo pasamos en las escuelas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esta profesión? Y bueno, tenemos aquí un video de una de las profesoras investigadoras que ha participado con nosotros de la Universidad de Navarra, que durante muchos años se ha dedicado también a estudiar el tema de la educación del carácter y que nos va a compartir un poquito más de a qué nos referimos con este concepto. Un concepto muy aproximado de lo que es la educación del carácter. Tengo la seguridad de que en México esto lo han podido entender familias muy diversas, profesores muy diversos, en su contexto cultural al mío, por ejemplo, ¿no? Y una vez explicado veo que esto conecta con el sentido común que tienen esas personas con las que he estado y quizá también el sentido común que todos tenemos por el hecho de ser personas. Bueno, pues la educación, que es la educación del carácter, de una manera muy sencilla, yo entiendo primero qué es la educación y después qué es eso del carácter. Bueno, pues la educación en realidad es un proceso de ayuda de como mínimo, de una persona a otra para crecer. Luego esto, ¿verdad?, se pueden añadir en ese proceso más personas y ser los agentes educativos más de uno y ser las personas que se educan, los educandos más de uno, pueden estar incluso recibiendo esa ayuda en grupo. Bueno, pues bien, un aspecto clave, modular en el corazón del proceso es precisamente el tema del carácter. ¿Qué es cuando decimos ayuda a crecer? ¿Qué es lo que crece? ¿Estamos hablando de la estatura? No. ¿Estamos hablando de la gordura? Tampoco, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De las capacidades. De las capacidades humanas, ¿no? El ser humano nace ya con una potencialidad que luego voy a concretar más y necesita actualizarla. Ese cambio entre lo que es potencial y luego lo que ya es una perfección, una capacidad hecha para hacer, para obrar, para funcionar, ese proceso de cambio es a lo que llamamos crecimiento y se da en el ser humano, es posible a todas las edades. Lógicamente, cuanto más joven es la persona, niño, ¿no?, tiene más potencialidad porque en realidad no está crecido, por decirlo así, prácticamente nada, ¿no? Pero ayudamos, ¿no?, potenciamos ese crecimiento y esas capacidades que empezamos a actualizar cuando se da un proceso positivo para la persona desde edades muy tempranas, desde lo que se llama la primera infancia,
son necesarios su desarrollo para luego llegar a la adultez, a la juventud ya, o al joven adulto, para afrontar su vida, ¿no? Ya cuando tiene una mayoría de edad y se le hace ya responsable de su propia vida y de la vida de los que dependen de cada persona, ¿no? Del joven o de la joven. Bueno, por tanto, siempre podemos ayudar a otros a crecer, siempre podemos crecer en nuestras capacidades. ¿De qué capacidades o a qué capacidades nos referimos? Pues son las capacidades generales para funcionar, ¿no? Pues sentir, percibir, que es memorizar, gustar, imaginar, sentirse, emocionarse, ¿no? Tener esos sentimientos y es decir, que son capacidades para conocer y capacidades para motivarse al cambio, para ser motor de nuestra propia vida. Y luego también entran ahí esa capacidad de razonar y esa capacidad de querer o de amar según lo que pensamos que es bueno, ¿no? Para nosotros, y ojalá que también lo pensemos para los demás, ¿no? Bueno, pues toda esa mochila, ¿no? No es una mochila que pesa, sino es una mochila en la que tenemos los recursos para afrontar la propia vida, ese conjunto de capacidades, que es lo que llamamos crecidas, más o menos crecidas en la mochila, es a lo que le llamamos carácter, ¿no? Y eso es lo que nos permite elegir en la vida, en lo que depende de nosotros, pues qué hacer, cómo relacionarnos con los demás, hacia dónde dirigimos esa vida, de manera que no solo pueda elegir, sino que también pueda llevar a cabo lo elegido, ¿no? Y pueda tomar esas direcciones que nos gustaría llevar, que nos gustaría a cada persona llevar. Bueno, pues en el fondo la educación del carácter es la educación. Es el sentido de la educación. A veces pensamos que reducimos la educación a la adquisición de conocimientos, al saber y al saber hacer, pero en realidad donde más nos desarrollamos es ya cuando hacemos, cuando obramos, cuando necesitamos lo anterior. Pues cuando ya obramos, cuando ponemos en obra y nos ponemos en dirección nuestra propia vida, ¿no? Es de ahí. Necesitamos, por tanto, armonizar todas esas, no solo desarrollar esas capacidades de sentir, sino armonizarlas entre sí, ¿no? Para poder sobrevivir, para poder tener una vida con bienestar, el que también nos permitan las circunstancias, y por luego también para llegar a una vida que se llama buena, lograda, en plenitud. Insisto, en plenitud en lo que depende de nosotros, ¿no? Es decir, que la vida es más... No podemos hacer responsables de la suerte o no suerte que tengamos por las condiciones externas. De lo que somos responsables y de lo que realmente nos tiene que llenar de satisfacción es lo que nosotros hacemos con nuestra propia vida y cómo acogemos también la ayuda de los demás o cómo ayudamos a los demás a crecer. Nosotros seguimos un lema muy conocido para hablar de esta armonización y del carácter, empleada por grandes maestros, que la educación del carácter es cultivar mente, corazón y manos, ¿no? Es decir, que haya una armonía entre todas estas cosas, ¿no? Entre todas estas capacidades, un grupo de capacidades, nuestra inteligencia, nuestro corazón, nuestra capacidad de amar en el fondo y nuestra capacidad de ejecutar las cosas. ¿Cómo nos educamos en el carácter? Pues con la ayuda de los demás, en las relaciones positivas con los demás, en lo que nosotros queremos poner de esfuerzo. Y aquí termina mi pequeñísima aportación a este gran congreso. Bueno, en síntesis, ¿por qué dedicarnos o por qué enfocarnos en la educación del carácter? Porque remite al sentido profundo y último de la educación. Porque los conocimientos, las habilidades, las actitudes, las disposiciones personales se integran en la persona en ese modo de ser que tiene, en el modo en el que toma decisiones, en el modo en el que ama, en el modo en el que se compromete, en el modo en el que se relaciona y aporta a la sociedad. Y bueno, porque los grandes problemas sociales que tenemos no responden a una falta de conocimiento de matemáticas,
no conocen a una falta de conocimiento de un idioma, no conocen a una falta de habilidad tecnológica. Los grandes problemas que tenemos, sociales y personales, corresponden a una falta de formación del carácter. Y si atendemos a este tema, estoy segura que todos los demás temas también van a suceder. Porque si tenemos un alumno comprometido, si tenemos un alumno que quiere conocer, si tenemos un alumno que admira a su profesor, seguramente va a querer aprender, seguramente va a querer participar y seguramente se va a motivar para hacer lo que le toca. Muy bien, bueno, hablando brevemente, porque creo que lo más importante es que escuchen el testimonial de una persona que participó en el proyecto, es el propósito del proyecto de educación del carácter era que las escuelas participantes tuvieran la oportunidad, después de un proceso formativo, de adaptar, implementar y evaluar unas propuestas muy contextualizadas a su realidad escolar de educación del carácter. Y además, el proyecto, cada directivo con su equipo lo decidió, no fue para nada un proyecto impuesto. Y como lo mencionaba antes Daniela, esta adaptación, implementación y evaluación estaba basada en dos iniciativas, en la iniciativa PRIMED, ¿no? Y en la iniciativa VLACE. PRIMED, por sus, no me voy a ir aquí para darlo brevemente, como bien lo comentaba Daniela, es un modelo basado en unos pilares fundamentales que después de muchos años de estudio se han considerado que ayudan a las escuelas a convertirse en mejores comunidades escolares. Y estos proyectos tienen que ver con la priorización desde arriba, ¿no? Y la intencionalidad de la formación en la educación del carácter, y este ha sido uno de los grandes hallazgos de las escuelas, con mejorar las relaciones humanas en las escuelas, de los directivos con su equipo, entre los profesores. Es decir, una escuela en donde hay un ambiente escolar poco sano y tóxico de relaciones, es muy difícil que pueda ser una buena comunidad escolar. Luego, en ese sentido, en propiciar eventualmente la motivación intrínseca, desde luego en modelar todo lo que queremos enseñar a los niños en términos de educación del carácter, modelarlo nosotros como adultos, empoderar en ese sentido a toda la comunidad escolar y contemplar desde luego la edad en la que están nuestros alumnos, que en este caso del proyecto eran secundarias. Y luego también los profesores participaron a lo largo de 9 meses, una vez al mes, en un curso que se llamaba VLACE, en donde es una academia de liderazgo educativo impartida por expertos en el tema, que ven a lo largo, ¿no?, de esos 9 meses distintas, distintos temas y distintas formas, sobre todo en las que se han aterrizado de manera muy concreta formas de llevar a cabo la educación del carácter, ¿no? Aquí podemos ver algunos de la formación o de las escuelas, y las escuelas por lo pronto que participaron en esta primera etapa fueron escuelas en las que nosotros las elegimos en función a una primera propuesta que nos hizo la Dirección de Escuelas Secundarias, y nosotros invitamos directamente a los directores. En este proyecto era muy importante que los directores quisieran participar, porque no podía ser un proyecto impuesto. Y en ese sentido, así fue como llegamos a estas escuelas, son todas de la zona metropolitana de Guadalajara, y en las escuelas realizamos cada escuela diseñó un proyecto específico, como les comentaba, contextualizado a su realidad escolar. Luego también enfocado primero a la mejora de la cultura adulta, de la cultura escolar de los adultos. No empezamos con los adolescentes, empezamos con el equipo. Y como ya también lo mencionamos, ¿no?, buscando el empoderamiento del equipo, ¿no?, directivo, y del equipo de profesores.
Y además una cosa muy importante, porque yo sé que muchos de los profesores y directores tienen miedo siempre de asumir proyectos porque piensan que va a ser un trabajo extra. Y este proyecto no fue un trabajo extra. Lo que fue una, digamos, un intencionamiento de cosas que ya se hacían en la escuela y simplemente hacerlas bajo la perspectiva de la educación del carácter. Y además los proyectos no es que se implementaran en un mes, las escuelas al día de hoy siguen implementando sus proyectos. Y creo que en este sentido, como les decíamos, lo más importante es que ustedes puedan escuchar de viva voz la experiencia de una persona que participó en el proyecto, y por eso le estamos muy agradecidas al maestro Gerardo que aceptó venir a platicarles. Gracias, maestro. Muchas gracias. Educar a una persona en lo académico y no en lo moral es educar un riesgo para la sociedad. Teodoro Roosevelt. Esa es una de las frases que a mí me significaron muchísimo cuando yo acudí a recibir la capacitación en la Universidad Panamericana. Educar a una persona en lo académico y no en lo moral es educar un riesgo para la sociedad. El proyecto primeramente nos lo presentaron a los supervisores y a los directores que iban a hacer la participación, pero el proyecto estaba únicamente dirigido a los directores. El maestro Gerardo, porque siempre busca lo bueno para él, pues le llamó a Ligia y le dijo: oye Ligia, a mí me interesa estar en la capacitación, ¿habrá un lugar, un espacio para mí? No me dijo que sí luego, lo tuvo que pensar y consultar, pero me dijo: sí, cómo no, si usted está dispuesto, con mucho gusto. La primera vez que fui a la capacitación escuché preguntas como esta. ¿Cómo podrías transformarte para transformar las conductas, las costumbres y los patrones en relación a la función que tú realizas? Y entonces yo digo, ¿cómo que a alguien le interesa mi transformación? Jamás lo había escuchado en la Secretaría de Educación, que a alguien le interesara mi transformación como persona. Pero luego vinieron otras. ¿Cómo podrías resignificar el ser de la persona? ¿Qué significa ser honesto? ¿Qué es la justicia social? ¿Habrá alguna otra institución que pueda responder mejor a las necesidades de la sociedad? La doctora Daniela ahorita señaló cuáles son los retos, y yo haría la pregunta: ¿habrá otra institución que pueda ser mejor el poder dar respuesta a estas necesidades? No creo que haya otra. Yo me fui como empapando de algunas ideas. Dentro de las ideas que vienen hay un libro de un chileno, un psiquiatra chileno que dice: cambiar la educación para cambiar el mundo. A mí me inspiró este título para cambiar, para tener una idea diferente, y entonces yo pensaba: formar la persona de los profesores cambiará su mundo interno y externo. Y no necesito más, pero hay que formar la persona de los profesores para que ellos a su vez puedan hacer una transformación. Este modelo está centrado primero en la transformación personal, en que adquieras tú los valores que vas a necesitar para tu trabajo. A partir de esto,
a mí me surgió, porque el modelo Prime así lo pide, tenemos que trabajar en la capacitación de los profesores. Entonces tuve la idea. Las ideas solo llegan si tú amas tu trabajo, si te apasiona lo que haces y te permites tener creatividad en lo que haces para lograr un objetivo, para concretar una idea que te ha llegado. Y yo pensaba, como Daniela lo señaló muy bien, pues ¿quién capacita? Solo Lucita te capacita, ¿verdad? Por ahí hay algo que así lo dicen. Bueno, ¿cómo le hacemos? Entonces compartí la idea con mis ATPs y les dije, vamos a plantear a los directores y vamos a buscar 2 talleres por escuela. ¿De qué? De lo que sea. Pero que el maestro que quiera impartir un taller, disfrute su taller dando a sus compañeros lo que él sabe hacer. 2 por escuela. Logramos 26 talleres. 26 talleres. Claro, la zona es muy grande. En ese tiempo tenía a mi cargo 22 escuelas, 11 públicas y 11 particulares, para divertirme un rato. Entonces, 26 talleres que pudimos ofertar a los profesores. Y entonces decía mi ATP, maestro, ¿cree que sí se van a inscribir? Espérate. Si ir a ver gente, espérate. ¿Cuál fue la sorpresa? Que una vez que salieron los talleres para que los maestros se inscribieran, tuvimos que estarlos cerrando porque ya era muchísima gente. Fueron en línea, estábamos en tiempo de pandemia, por eso tuve la brillante idea para mi brillante. Dije, bueno, vamos aprovechando estos espacios, ¿verdad?, para capacitar a los profesores. No afecta mucho. Y lo logramos. Cada profesor debería tomar mínimo 2 talleres. Hubo quien tomó 4. La sorpresa para nosotros fue, hicimos una encuesta de valoración y todos los talleres, todos, fueron excelentemente evaluados por sus compañeros. Pero además, los maestros solicitaban que se volviera a repetir la oferta de los talleres, porque se quedaron con el deseo de otro que no pudieron estar. Wow, cuando piden, ¿verdad?, los maestros capacitación, si a veces los llevamos a fuerza. Lo hacemos. Y entonces nos fuimos a la última semana del ciclo escolar, que ya está media flojita, y entonces vamos trabajando. Y lo trabajamos excelentemente. Los directores hacían la presentación del tallerista, acompañaban, presentaban y resolvían alguna situación si se presentaba. Excelente proyecto. 2 días antes hubo una queja para que no lo hicieran, porque se iban a suspender las clases virtuales. Hacer un trabajo que es nuevo, que es curioso, provoca incertidumbre. Pero ahora se nos demanda a aprender a trabajar a pesar de la incertidumbre. Y si ustedes quieren hacer atractivo un proyecto, integren la curiosidad, porque todos somos curiosos. Y por curiosidad vamos a estar ahí. Entonces, ahí tuve una gran experiencia, gracias a mis colaboradores, mis ATPs que fueron excelentes, al cuerpo de directivos por el apoyo, pero sobre todo a los maestros que generosamente quisieron participar. ¿Qué valores estuvimos viviendo ahí? Porque de eso se trata el Primer, de la vivencia de valores. Generosidad. ¿Qué otro podríamos señalar ahí? Colaboración, cooperación. ¿Qué otro?
escucha, formación, sí. Ese fue uno de los proyectos que a mí me surgió la idea de ahí, pero les voy a platicar otro. No tuve la oportunidad como de ver las emociones de los profesores, porque estábamos en pandemia, pero este otro sí. Hubo una directora que se jubiló y se nos indica que cuando no hay director ni había subdirector, el supervisor asume la responsabilidad de la escuela, la dirección de la escuela. Y entonces en el primer consejo técnico escolar, los maestros comentaron que en esa comunidad a los niños no les interesaba como nada de lo académico, porque en esa comunidad no tenían modelos inspiradores de crecimiento. Pues no sabían quién había sido, nadie. Entonces pues ellos querían ser vaqueros, rancheros, pero la escuela no estaba en sus concepciones. Claro, llegó la Guardia Nacional y todos querían ser soldados. Pues no hay más, no conocen más, no han visto más. Y entonces acordamos que íbamos a acercar a los alumnos. Yo había tenido la experiencia en el modelo Primate de que pensáramos en el maestro que más había trascendido en nuestra vida. Todos tenemos un profesor, piénsenlo, algunos dos, pero hubo un maestro que nos guió o nos despertó la chispa de crecimiento. Y había tenido la experiencia y me había significado mucho. De ahí eso subyace en mi trabajo. Y entonces empezamos a discutir los profesores y yo, ¿cómo le haríamos para traer esos modelos inspiradores de transformación? Y acordamos, después de buenas discusiones interesantes, que eso es lo bueno, que los dejo que se peleen, y luego construimos. Entonces se acordó 3 personajes por niño iban a investigar. Uno sería de su familia. ¿Quién en su familia es reconocido como una persona inspiradora de lucha, de crecimiento y de trabajo? 2, en su comunidad. ¿Quién en su comunidad ha hecho cosas que han trascendido en su comunidad para el bien de la comunidad? Y 3, un profesor. Y esto lo tenían que llevar los alumnos un día a la escuela en una media cartulina. Y tendríamos que convocar a todos los padres de familia para que los niños presentaran a sus papás quiénes habían sido esos 3 personajes. El maestro Gerardo dijo, ya sé cómo, los hago venir a todos. La entrega de calificaciones será el día que los alumnos hagan la presentación. Tendrán que venir los papás y los alumnos harán la presentación del proyecto. Y así lo hicimos. Tengo que decir, ahí mismo asignamos tareas y responsabilidades. Los niños tienen que saber hacer una entrevista, redactarla. Entonces la maestra de español y en la historia, la maestra de historia, algún personaje de la historia, de la comunidad, el maestro de sociales, se asignaron tareas todos los profesores. Yo ya no hice nada, fue lo bueno, solo los puse a trabajar. Fueron 2 semanas y yo con la incertidumbre si iría a estar o no el trabajo, porque no volví a la escuela, ya no pude ir. Y me llama una maestra, maestro, va a venir mañana, ¿verdad?
Claro, tenemos la presentación del proyecto. Qué bueno, lo estamos esperando. No he visto mejor proyecto. Imaginen a una mamá cuando su hijo delante de todos está diciendo todos los valores que él ha visto en su mamá. Llorando. O la abuela. O el tío. El presidente, que no fue, debió haber ido. ¿Sí? Una señora no pudo contenerse y dijo: ¿dónde está tu mamá? Fue mi compañera en la primaria y mi mejor amiga. No he vuelto a saber de ella. Qué bonito, ¿verdad? En una pequeña comunidad logramos integrar, logramos disfrutarnos, logramos compartir y logramos vivir valores y aprendizajes. Claro, el modelo Pride te enseña que los profesores y los alumnos o los participantes tienen que ser copropietarios del proyecto. No es del supervisor, es de todos. ¿Qué otro elemento pudimos ahí nosotros trabajar del modelo Pride? El modelaje es otro de los principios. Uno de los enemigos, o quizá el mayor enemigo del modelo Pride es la incongruencia. No podemos pedir valores que no vivimos. El modelo se va al traste, no interesa. La incongruencia. Lamentablemente a veces tenemos poca conciencia de la trascendencia del modelaje. Pero yo les quisiera hacer una pregunta. Si lo viéramos desde el ángulo de los adultos, de ustedes y yo, ¿qué valores estaremos modelando a las nuevas generaciones? Y si les preguntara, ¿cuáles serán los valores que tienen las nuevas generaciones? Y si no hay ninguno que ha pasado con el modelaje. El reto más grande está en el modelaje. Nuestros santos padres fueron un gran modelo para nosotros, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero firmes y nunca se rajaron. A pesar de la incertidumbre, a pesar de las carencias, ahí estuvieron. Y esto es así, mijo, y no asá. Las cosas son así. Desafortunadamente, el capitalismo ha priorizado o prioriza el dinero o el capital y el poder, dejando de lado los valores más trascendentes, como serían la generosidad, la escucha activa, el amor, la comprensión, la cooperación, la colaboración, la empatía. ¿Quién los trabaja? ¿Quién los cultiva? ¿Quién modela estos últimos? Sucede todo lo contrario. La persona que en una institución ha cultivado estos otros valores es acosada y la hacen desertar. Lo único que tienes que trabajar o cultivar es lograr el poder y lograr el dinero. Ustedes pueden revisar cuántas personas han logrado el poder y han logrado mucho dinero, pero ya no están con nosotros. Se fueron muy pronto.
Debemos tomar conciencia de ello, porque de lo contrario, nuestro modelo no es para nosotros, el modelo Pride. Si a ti te interesa, y quiero agradecerte, porque estás aquí todavía, quiere decir que en ti hay una inquietud, hay un anhelo, hay un deseo de encontrar otros elementos que te ayuden a tomar conciencia de cosas y poder hacer algo por nuestro México, por nuestro Jalisco, que se nos está yendo de las manos, por la no vivencia de los valores. Y aquí el tiempo no me permitiría, pero tengo más. Una de las cosas que también las llevé a la práctica cuando aprendí en el modelo Pride es la importancia de conocer quién es tu colaborador. ¿Cuál es la historia de la persona que colabora contigo? Y fue muy interesante, me lo propuse y iba a la escuela solo a conocer quién es el director. Algunos se prestaron, no todos, somos muy desconfiados en mostrarnos y menos con una autoridad. Pero yo viví y agradezco a los directores que lo hicieron, momentos muy, muy trascendentes. Cuando tú escuchas la historia de vida, los dolores guardados, los sufrimientos vividos, entiendes quién es la persona que colabora contigo. Todos tenemos muchos dolores guardados, reprimidos, y vamos salpicando por la vida con ellos, porque no hemos trabajado los valores. Porque no hemos trabajado esos dolores. Y tenemos instalado en nosotros la amargura, el sufrimiento y el odio. Así como tenemos instalada ahora la incongruencia. Ahora queremos que la incongruencia está instalada en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. Y no solo en el trabajo laboral, en la familia. Dile que no estoy. En la familia, en el trabajo y en la misma sociedad. Necesitamos hacer algo. Yo los invitaría a ustedes a que se llevaran al menos una idea de las que hemos ahorita compartido, la incubaran y trataran de hacer algo, aunque sea una idea, pero llévenla a casa, llévenla a su trabajo, y sería un gran gesto de agradecimiento para nosotros por nuestro esfuerzo. No necesito hablarles del modelo Pride. El modelo Pride está comprobado que la aplicación de él da buenos resultados. Y voy a decir algo más. Está comprobado por la aplicación del modelo que los alumnos que adquieren valores mejoran sus resultados académicos. En la vida de las escuelas, creo yo, el mayor problema y el más difícil de resolver son las relaciones. Ya lo dijo Daniel, son las relaciones. Y a diario se presentan este tipo de problemas. Y a veces, no somos grandes o buenos líderes para resolverlos de una manera educativa. Frecuentemente los problemas en las escuelas los resolvemos desde el estado emocional que estamos viviendo y llenamos de resentimientos a los papás, a los niños, a los adolescentes, a los profesores. Porque tomamos decisiones desde la emoción, y la emoción es de enojo. Es otro de los temas del modelo Pride, aunque no es lo medular para el modelo. ¿Por qué no es lo medular para el modelo? Porque no puedo tener una educación emocional si no he crecido como persona. Bueno, para finalizar, yo creo que las palabras del maestro Gerardo han sido ya suficientemente elocuentes,
pero queremos invitarlos. Nosotros realizamos un documental para tal cual no poder documentar lo que había pasado en la aplicación del proyecto, y si acceden, ¿no?, a este QR, pueden irse directamente a YouTube para que lo puedan ver. Desde luego a nosotros nos restaría agradecerles. No sé si quieras terminar con algo, Daniela. Simplemente agradecerles su tiempo y decirles que nuestra intención es que estos programas de formación puedan llegar a más directivos. Queremos extender el proyecto. Este es un proyecto piloto y queremos llevarlo a más escuelas secundarias públicas de Jalisco, y ojalá que si alguno de ustedes está interesado se pueda sumar y pueda sumar a su comunidad educativa, porque entre más personas estemos dispuestos a trabajar por una verdadera educación, realmente esta sociedad y nuestros entornos serán distintos, y estoy seguro que nuestra vida será mucho más plena. Muchas gracias. Gracias a todos. Recrea Academy agradece la presencia de la doctora Daniela Salgado, de la doctora Ligia García y del maestro Gerardo Rangel, y para ello queremos hacerles entrega del reconocimiento oficial del Congreso Recrea Academy 2023 a cargo de mis compañeros Zulia Ortiz, Óscar Martínez y Oliver Sagún. Muchísimas gracias por estar el día de hoy presentes y compartir con nosotros una temática tan importante como lo es la pedagogía del carácter. ¿Qué les parece si les agradecemos con un fuerte aplauso? Muchísimas gracias, este escenario es suyo, gracias por compartir con nosotros. Y no se vayan porque todavía tenemos mucho más que hacer. Tenemos a continuación un pequeño… pues, ¿qué le diría? Una fiesta para todos ustedes. Así es de que, por favor, quédense con nosotros. Los invito a que pasen por aquí con todos mis compañeros al público, porque vamos a cantar y vamos a bailar y nos la vamos a pasar maravilloso. Así es de que muchas gracias por estar hoy con nosotros.